Paredes hechas con cráneos humanos, cabezas separadas de sus cuerpos y encogidas que servían como trofeo de guerra, y algunas otras cosas perturbadoras vamos a conocer hoy, en este episodio de Leyenda Urbana MX. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Como ya lo vieron en el título de este episodio número 72 de la cuarta temporada y en la introducción del mismo, hoy aquí en Leyenda Urbana MX voy a hablar sobre prácticas perturbadoras. Pero antes de entrar de lleno con el tema, sí quiero hacer una aclaración. Me refiero a estas prácticas con la palabra perturbadora porque a ojos de la cultura occidental del siglo XXI así lo parecen. Pero en su época, en su contexto social y religioso, seguro que era algo visto de manera normal y cotidiana. Y quiero aclararlo porque hay gente que se lo toma muy mal y luego empieza a decir que mi objetivo con este podcast es hacer quedar mal o satanizar a las culturas prehispánicas. Además, en esta ocasión no hablaré exclusivamente de México, ya que hay algunas de estas prácticas que me parecen sumamente interesantes y que vienen de otras partes del mundo. Sé que la mayoría de ustedes entiende muy bien el cómo se tratan los temas por acá, pero siempre existe ese sector o esas personas muy específicas que sacan las cosas de contexto. Una vez aclarado esto, vamos de lleno con el tema. Cuando los españoles del siglo XVI llegaron a América, y específicamente a la zona del centro de México, quedaron sorprendidos y atemorizados al ver algo que nunca se hubieran imaginado: una especie de paredes tapizadas de cráneos humanos. Esas paredes eran conocidas como zompantlis, un término que se compone del náhuatl zontli, que significa cabeza o cráneo, y pantli, que significa hilera o fila, por lo que zompantli vendría significando algo así como hilera de cráneos. ¿Y cuál era el propósito de los zompantlis? ¿Cuál era su razón de ser? Bueno, como muchas de las cosas de este tipo relacionadas con la cultura mexica y otras civilizaciones mesoamericanas, las hileras de cráneos tenían un fin religioso. Básicamente, eran altares dedicados a sus dioses. Eduardo Matos Moctezuma asevera que los cráneos que componían los zompantlis pertenecían a personas que habían sido sacrificadas. A estas personas se les cortaba la cabeza y luego agarraban su cráneo y se atravesaba por los lados de forma transversal con unas gruesas ramas de mezquite, y luego ya se exhibían públicamente. De acuerdo con Yolotl González, doctora en antropología por la UNAM, en la Gran Tenochtitlan había 7 zompantlis, todos dedicados a distintas deidades y con tamaños diferentes. Respecto a esto último del tamaño, la investigadora piensa que la mayoría de los zompantlis eran pequeños, porque en los códices aparecen casi siempre representados únicamente con 2 hileras de cráneos, aunque no descarta que quizá esas representaciones tan pequeñas eran hechas solo con fines estéticos para los documentos. De todos estos zompantlis del Valle de México, el más famoso, importante y grande era el conocido como Huey Zompantli, que estaba dedicado, como no podía ser de otra forma, a Huitzilopochtli, y estaba situado frente al mismísimo Templo Mayor, que precisamente estaba en parte dedicado al colibrí zurdo. El descubrimiento de este zompantli data del siglo pasado, pues se encontró mientras se realizaban excavaciones en lo que hoy es la calle de República de Guatemala. Sin embargo,
hasta la actualidad se siguen hallando restos óseos que muy probablemente pertenecían a los Zompantlis, tal como el descubrimiento que hizo el INAH en el 2015, cuando, mientras se remodelaba un edificio del centro histórico de la Ciudad de México, encontró una nueva sección conformada de 119 cráneos humanos. Con todos estos datos, yo creo que en su época, el güey Zompantli debió ser algo asombroso y monumental, a la vez que un tanto aterrador. De hecho, Andrés de Tapia, conquistador español, compañero de Hernán Cortés, lo describió de esta manera. Estaban frontero de esta torre, 60 o 70 vigas muy altas, hincadas, desviadas de la torre cuanto un tiro de ballesta, puesta sobre un teatro grande, hecho de cal e piedra, e por las gradas de él, muchas cabezas de muertos, pegadas con cal, en los dientes, hacia afuera. Por cierto, este tipo de prácticas no eran exclusivas de las culturas del continente americano. Pasa que pueblos asiáticos descendientes de los turcos y de los mongoles hacían algo similar con sus famosas torres de cabezas, solo que éstas tenían fines completamente distintos y más bien, parece que intimidatorios. Regresando a México, obviamente la práctica del Zompantli desapareció tras la conquista. Y no solo eso, sino que los Zompantlis existentes fueron destruidos. Pero, ¿qué creen? Con el paso del tiempo, esa ofrenda hacia los dioses influyó, se sincretizó y hasta cierto punto se plasmó en otras tradiciones, específicamente en las ofrendas de Día de Muertos. De acuerdo con algunos estudiosos, de ahí viene la tradición de colocar calaveritas de azúcar, de chocolate y de amaranto en los altares para nuestros seres queridos. Tomando en cuenta esto, el Zompantli ya no nos parece tan perturbador, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo había visto y escuchado en películas, series y otros medios sobre las famosas cabezas jibarizadas. Pero cuando visité el Museo Funk, ubicado en la ciudad chilena de Viña del Mar, me quedé impactado al verlas, por primera vez, de cerca. Para quienes no estén muy familiarizados con el término de cabezas jibarizadas, se trata de, como su nombre lo indica, unas cabezas humanas que eran separadas del cuerpo y sometidas a un tratamiento que consistía, en primera instancia, en separar la piel del cráneo, para después sumergirla en una infusión de hierbas. Luego se deshidrataba mediante arena y piedras calientes. Al perder toda el agua y las grasas, la cabeza quedaba reducida al tamaño de una manzana o una naranja, pero conservando los rasgos del rostro. A estas cabezas se les conocía originalmente como tzantza. El resultado era desconcertante. Las cabezas quedaban muy pequeñas, como ya lo mencioné, pero además quedaban arrugadas y con facciones espeluznantes. La verdad es que sí dan un poco de miedo e incomodidad, no les voy a mentir. En las notas y recomendaciones que publico en las redes sociales del podcast, les dejaré algunas imágenes que tomé en el Museo Funk para que vean a lo que me refiero. Esto lo hacían principalmente los pueblos denominados jíbaros, que habitaban la selva amazónica de Brasil, Ecuador y Colombia. Según Lewis B. Cummings, escritor del libro Yo fui cazador de cabezas, esta práctica se realizaba con los enemigos de guerra. Eran como una especie de trofeos. No obstante, la razón de hacer esto no se quedaba ahí. Y es que se creía que las cualidades morales, espirituales y mentales del muerto pasaban inmediatamente a quien le había cortado la cabeza.
Otros investigadores más contemporáneos han hablado de otros motivos por los cuales se reducían las cabezas, entre ellos Tobias Holton, antropólogo de la Universidad de Witwatersrand, en Sudáfrica. Él menciona que la idea de esta práctica era atrapar el espíritu del vencido para evitar que cobrara venganza. Es decir, que el propósito de la reducción no era destruir el espíritu, sino esclavizarlo. Por otro lado, al hacer esto, el guerrero que quitaba la cabeza demostraba a su clan o a su tribu que poseía la fuerza, el coraje y la habilidad para protegerlos de sus enemigos en la guerra, lo cual le daba un gran estatus y respeto. Las cabezas reducidas o jibarizadas han causado fascinación a los antropólogos e historiadores, pero también han sido parte de un gran negocio por lo extrañas y, en cierto modo, atractivas que resultan. La arqueóloga Grete Mosny mencionó en el ya lejano año 1960 que las cabecitas reducidas se habían transformado en objetos de comercio bien pagados. Debido a la gran demanda por un lado y a la estricta prohibición de producirlas por parte de los respectivos gobiernos, los jíbaros se habían dedicado a la falsificación de tzanzas, fabricándolas ahora de cabezas de mono o de cualquier cuero de animal hábilmente afeitado y preparado. Relacionado con esto, en 2017 hubo una polémica, puesto que un museo de los Países Bajos puso en venta una cabeza jibarizada auténtica por la módica cantidad de 49,000 euros, casi 1 millón de pesos mexicanos. Esta cabeza es conocida como encogidito y se estima que tiene una antigüedad de 170 años. La pieza es impresionante. Es una cabeza de 10 centímetros de ancho, con una gran cantidad de barba y cabello. Por último, y sin dejar de lado el tema de los museos, hace casi 3 años, en diciembre de 2020, se volvieron tendencia estas cabezas, porque el Museo de la Universidad de Oxford retiró una colección de ellas junto con otras piezas humanas. Dejó de tenerlas en exhibición debido a que quieren hacer un proceso de descolonización, ya que, como bien lo mencionaron las autoridades del museo, la exhibición de restos humanos refuerza el pensamiento racista y estereotipado. Ahora vamos a hablar de, con diferencia, la práctica más antigua de esta lista, y me refiero nada más y nada menos que a la momificación artificial. Hago énfasis en la palabra artificial, porque como sabemos y como recordarán en el episodio de las momias en México, existe la momificación natural, que se da cuando algún cadáver queda enterrado o a la intemperie en circunstancias ambientales muy específicas, como aquellas de sequedad extrema, frío intenso, alcalinidad alta y otras tantas, que impiden el crecimiento de microorganismos y por lo tanto evitan que el cuerpo se degrade. Pero ya me estoy adelantando. Vayamos a lo más básico. ¿Qué es la momificación? Por definición, es muy simple. Es la conservación de un cadáver evitando su proceso natural de putrefacción. La mayoría de las momias que se han encontrado alrededor del mundo se han dado de forma natural al quedar en las condiciones antes mencionadas. No obstante, en algunas culturas antiguas había procesos y tratamientos muy complejos hacia las personas fallecidas, con el fin de conservar sus cuerpos. Sin lugar a dudas, la primera civilización que se nos viene a la mente cuando hablamos de momias es la egipcia. Los antiguos egipcios momificaban a algunos de sus muertos. Curiosamente, según la revista National Geographic,
Esto empezó a darse en un inicio de forma natural, ya que cuando los cadáveres eran enterrados en el desierto, la arena caliente actuaba como un poderoso agente desecante que eliminaba la humedad y por lo tanto frenaba la putrefacción del cuerpo. Pero pasa que después, cuando ya se empezaron a utilizar las tumbas y ataúdes, tuvieron que imitar este proceso de manera artificial. Esto lo hacían los denominados embalsamadores y consistía en sacar todos los órganos del cuerpo para después dejarlo en una solución salina durante unos 40 días para desecarlo. Más tarde, el cuerpo era lavado y untado con bálsamos y sustancias aromáticas con propiedades desinfectantes y preservantes. Tras esto, venía la etapa de envolver el cuerpo. Se cubría con las clásicas tiras de lino y finalmente era colocado en un sarcófago que podía estar hecho de madera, piedra o incluso metal. Cabe aclarar que esto no se hacía con todas las personas, sino que estaba reservado para las clases altas, para la nobleza, para la gente relacionada con la religión como los sacerdotes y, por supuesto, para los faraones. Y es que todo esto tenía fines religiosos, porque estaba ampliamente relacionado con sus creencias de la vida después de la muerte. Los egipcios pensaban que era esencial preservar el cuerpo físico para que su transición hacia el más allá fuera exitosa. Pero no solo los egipcios hacían este tipo de trabajos de momificación. De hecho, la momia artificial mejor conservada del mundo es conocida como Lady Dai y pertenece a Xing Sui, la esposa del emperador Dai, de la dinastía china Han, por lo que tiene más de 2000 años de antigüedad. Fue hallada en China en 1972 y sorprendió a los arqueólogos no solo por su buen estado de conservación, sino por lo que los embalsamadores chinos habían hecho justamente para preservarla, llegando a decir que sus técnicas igualaban o hasta mejoraban respecto a las de los egipcios. Actualmente, esa momia se encuentra en el Museo Provincial de Hunan, en la ciudad oriental de Changsha. A decir verdad, la momificación puede ser la técnica que menos impacto nos cause en la actualidad, por lo mucho que se habla y se conoce de ella. Pero pensándolo bien, preservar un cadáver por mucho, pero que mucho tiempo, sí que resulta algo siniestro. ¿No creen? ¿De qué otras prácticas que se podrían considerar perturbadoras, entre comillas, se acuerdan ustedes? Háganmela saber a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram. Yo, por lo pronto, podría mencionar esta tradición que se tiene en un panteón de Campeche, en donde año con año, en vísperas de Día de Muertos, la gente saca los restos de sus seres queridos para limpiarlos. Pero si quieren saber más de ella, los invito a escuchar el episodio sobre extraños rituales funerarios, que es el número 35 de esta temporada. Mientras lo hacen, yo me despido esperando que haya sido de su agrado esta emisión y recordándoles que nos volvemos a escuchar aquí mismo el próximo lunes. Hasta entonces.